Papá, ¿por qué no tengo una mamá? La pregunta cayó en la habitación como una taza que se rompe, limpia, precisa y con bordes que cortan. Nathan Cole apagó la luz con la mano grande y sintió por un segundo que la ciudad entera seguía encendida en ese resplandor que él había comprado tantas veces por encima de una mesa. Desde la ventana, Manhattan brillaba como un tablero de ajedrez donde cada torre representaba un logro suyo, edificios, firmas, nombres en letras doradas. Pero en la penumbra del cuarto de su hijo, las torres eran inútiles. Ethan, acurrucado bajo la manta con su corona de papel arrugada junto a la almohada, miró a su padre con una mezcla de pena y curiosidad que no necesitaba adornos. Nathan pensó en la primera vez que había sentido que podía salvar el mundo, la primera compañía que compró, la reunión que transformó la industria, la voz que decía su nombre con respeto. Pensó en la voz de su esposa cuando estaba. La memoria era un cuarto con luz de tarde, con risas suaves, con una receta escrita en una libreta manchada que ahora reposaba en una caja junto a otras cosas que no servían para devolver a nadie. Detrás de cada triunfo había una ausencia que las cifras no curaban. Había pasado la última noche leyendo el teléfono en la oscuridad, mirando fotografías y descartando mensajes como quien limpia una casa después de una fiesta que duele recordar. Ethan se había dormido temprano y, cuando la pregunta llegó, Nathan sintió que era la lengua de la verdad, simple y tajante. No había mentiras políticas ni evasivas elegantes que pudieran lograrlo. Su hijo quería una madre. No le pedía una historia, pedía compañía, práctica, alguien que se ocupara de las coronas de papel con la solemnidad de los actos cotidianos. Nathan podía comprar una cuna, una niñera, un círculo de mujeres que supieran poner un vestido y contar cuentos. Pero la pregunta era otra. ¿Qué quería Ethan cuando decía mamá? Una presencia que entendiera su miedo nocturno, una que cantara mientras se cepillaba los dientes, una que le hiciera coronas con historias. Al amanecer, con la ciudad quejándose de tráfico y luces, Nathan tomó una decisión que le costó más que una transacción. Dejaría el mundo que conocía por un tiempo. No sería una huida, no era eso, sería un experimento. Si podía comprar con dinero cualquier experiencia confortable, quizá no pudiera obtener algo que nació solo del tiempo compartido y la honestidad. Así que decidió probar. No quería desplegar su apellido, ni su fortuna, ni las condescendencias que suelen acompañar a los ricos cuando tratan de ayudar. Quería buscar una mujer que quisiera a su hijo por quien era, no por su chequera, y para averiguarlo se ocultaría. Vendió, o más bien fingió vender, las señales exteriores que separaban su vida de la calle. No publicó nada en las redes. Despachó su coche de lujo por uno de segunda mano. Mudó sus pocas pertenencias a un apartamento modesto en un barrio que a la mayoría de sus colegas les parecería incómodo, y dejó, con la ayuda de Margaret, su housekeeper de años, la llave de su penthouse en un cajón. Margaret lo miró con una mezcla de inquietud y algo parecido a la ternura. Ella había aprendido a leer los silencios de Nathan como si fueran cifras en un informe. La ausencia de llamadas en la noche, la manera en que bajaba la voz al hablar de su hijo. «No creo que ocultarse sea la respuesta», dijo Margaret mientras doblaba una camiseta. «Pero sí creo que, si vas a hacerlo, no vayas envenenando los vasos ajenos con tu dinero. Que se vea la persona que tú quieres ser, no el disfraz». Fue una observación pequeña, precisa, que dejó a Nathan más solo con su plan. Actuaría con humildad, se repetía. No quería que su ayuda fuera un resorte invisible. Quería ver reacciones sin el telón de su apellido. No todos los días uno decidía vivir con los pies descalzos tras haber pasado la vida con zapatos de diseñador. Había algo de vértigo en ese desmontaje. La ciudad era menos amable cuando no podías mandar a alguien a resolver una cosa con una llamada. Encontró a Rosie por casualidad. No en una gala ni en la fila de un banco, sino en una esquina que olía a pan recién hecho y café. El letrero de Rosie's Diner colgaba con letras gastadas por la lluvia, el tipo de lugar que no pretendía solemnidad. Dentro, el jukebox lanzaba una canción de soul con tacto, y las tazas tintineaban con una cadencia doméstica.
Rosie, una mujer de voz grave y manos eficientes, dirigía el local como una capitana. Margaret había dicho, con un brillo en los ojos, que allí se veía gente de verdad. Que Victoria, la camarera, tenía una manera de tratar a los niños que era poco habitual. Victoria apareció en la escena como quien entra en una canción. Era de estatura media, con rizos que se escapaban de un moño apresurado, ropa que llevaba manchas de harina y salsa como un uniforme de trabajo. Su risa era rápida y fácil, y sin embargo, cuando la mirabas de cerca, había un filo incombustible. Una osadía en la mandíbula, en el color de sus labios, en la forma como no tenía miedo de besar el aire con la voz. Cantaba a ratos, bajito, cuando fregaba una sartén o servía un café. A veces se subía sobre una caja y soltaba un verso que hacía callar a la gente más ocupado. No cantaba para impresionar, cantaba como quien respiraba. La música era su nervio. La primera vez que Nathan llevó a Ethan al diner fue por curiosidad disfrazada de rutina. Se sentó en la esquina, vestido con ropa sencilla que parecía calculada por gente que aprendía a vestirse con lo que había en la maleta. Observó a Victoria moverse como si el lugar fuera parte de su cuerpo. Le daba órdenes a una taza rota con una paciencia que nadie, en los templos de poder donde Nathan solía peregrinar, había mostrado jamás. Victoria era atrevida. Se subía al escenario del micro show del barrio, cantaba una canción que nadie esperaba, y luego, con la misma ligereza, arreglaba el café de un anciano sin pedir nada a cambio. Margaret, la housekeeper de Nathan, llamó una noche y dijo: «Él vuelve a sonreír, señor. No la sonrisa del éxito, sino la sonrisa de quien recuerda cómo atarse los cordones». Nathan no supo si eso era verdad o solo un efecto óptico de su propia necesidad. Pero la sonrisa en su rostro frente a Ethan se hizo frecuente, y por primera vez en mucho tiempo, el trabajo, que antes devoraba sus noches, cedía terreno a la posibilidad de aprender a cocinar pan juntos, de leer cuentos en voz alta, de aprender a cantar una estrofa mal pulida junto a su hijo. El vínculo con Victoria no se construyó de manera lineal. Hubo días en que ella estaba distante, ocupada con un Marcus que necesitaba atención siempre extra. Marcus era el niño al que Victoria daba de comer cuando la madre no aparecía, el niño que ella llevaba a casa de vez en cuando para que tuviera una ducha. Marcus miraba a Ethan con la crispación de quien no conoce más juegos que los heredados en la calle, pero Victoria lo trataba con la misma ternura con la que le regalaba coronas. En esos instantes, Nathan la vio en un modo que le desgarró algo y le enseñó otra verdad. Si Victoria quería ser madre, lo haría desde el deber y el amor, no desde la performance. Sus actos pequeños eran el microcosmos de su vocación. Las visitas se volvieron rutinas sin caer en lo trivial. Nathan se esforzaba por no convertirse en un espectador. Pagaba su cuenta como cualquiera, leía el periódico en voz baja y escuchaba. A veces, cuando la música se apagaba y la noche entraba sin avisar, Victoria se quedaba a lavar platos con una mirada que decía: «Puedo con esto». En otras ocasiones se animaba a cantar delante de la clientela y, sin ninguna afectación, dejaba que su voz descubriera la noche. La gente aplaudía como quien agradece un gesto gratuito. Nathan, oculto tras su taza, observaba cómo la voz de Victoria se llevaba la atención, no por seducción, aunque había un magnetismo en su forma de moverse, sino por honestidad. La cueva emocional de Nathan era más compleja de lo que él admitía. Tenía proyectos y un calendario que parecía una pequeña tiranía. La empresa necesitaba un CEO que fuera cuasi omnipresente. Sin embargo, cada vez que volvía al apartamento modesto, se encontraba a sí mismo buscando nuevos pretextos para estar en el diner con Ethan. Margaret notaba el cambio y lo aprobaba con reservas. Le dijo, una noche, que la diferencia entre ayudar y manipular era la intención expuesta, que había que preguntarse si el fin justificaba los medios. Nathan guardó la advertencia. Notaba que su afecto por Victoria crecía en una zona peligrosa. Tendía a querer protegerla, a querer quitarle las dificultades con una transferencia bancaria o una oferta de beca, y en el mismo gesto se ponía a sí mismo en el riesgo de construir un castillo de cartas donde el aire de la verdad no corría. No quería eso. Quería que Victoria eligiera con libertad, sin sentirse asaltada por favores que la hicieran sentir obligada.
Victoria, por su parte, era consciente de la fragilidad de sus días, pero no se presentaba como víctima. Tenía sueños claros: estudiar en una escuela culinaria, abrir un pequeño lugar propio donde la gente no solo comiera, sino encontrara historias en sus platos. Hablaba de concursos locales de cocina con un brillo que era casi profético. Nathan oyó por primera vez, en una conversación privada mientras barrían la barra después de cerrar, que ella planeaba inscribirse en un certamen cuyo premio era suficiente para pagar una parte de la escuela culinaria. Si gano, dijo, con esa certeza que no pedía permiso, podría pagar la matrícula y comprar tiempo para hacerlo bien. La idea del concurso se pegó en la mente de Nathan como una puntilla. Veía el premio como un alivio tangible, una palanca que podría mover la vida de Victoria. Y sin embargo, ahí estaba la pregunta moral: ¿cómo ayudar sin sustituir? ¿Cómo ser padre que protege sin convertirse en manipulador de destinos? En el silencio del apartamento, mientras Ethan dormía y la ciudad seguía su música de motores, Nathan empezó a maquinar un plan que, en su mente, estaba vestido de discreción. Decidiría intervenir, pensó, pero no en la forma que su cuenta bancaria naturalmente sugería. No regalaría el premio ni compraría voluntades con cheques. Intuía que la mejor ayuda sería aquella que pareciera nacer de la propia habilidad de Victoria. Así que se le ocurrió una solución intermedia: anotar a Victoria en el concurso sin decirle que él estaba detrás. Hacerlo sería como lanzar una piedra en el agua y observar el efecto. Si ella era realmente la que describía, ganaría por su talento. Si no, habría una lección. La idea le dio vértigo y alivio al mismo tiempo. Antes de ejecutar nada, habló con Margaret. Ella escuchó, con la mueca de quien sabe demasiado de tempestades ajenas. «Si lo haces, hazlo con la verdad al final», dijo Margaret, «que no sea una trampa, que la ayuda no venga con una deuda disfrazada». Nathan asintió. No imaginó el daño que las omisiones podían causar, aunque ya palpaba su posibilidad. La primera mentira era siempre la más pequeña. Inscribió a Victoria con un nombre que no era el suyo. Envió un paquete con ingredientes especiales a la dirección del diner bajo la sigla de una fundación anónima. La logística fue fácil. Para un hombre que había movido millones, organizar un envío discreto era un acto sin esfuerzo. Pero el pulso que sintió en el momento de confirmar el pago fue algo que no aparecía en los balances, una mezcla de euforia y terror. En el diner, Victoria encontró la caja por casualidad mientras doblaba servilletas. La abrió con curiosidad profesional: ingredientes raros, especias que olían a otra geografía. Ningún nombre en el paquete decía quién lo había mandado. Rosie la miró, intrigada. Marcus, que estaba junto a la cocina buscando pan, olió y sonrió. Victoria pensó que alguien la estaba ayudando. No le gustó la idea de aceptar favores sin saber la mano que los daba. Tenía un orgullo recio. Pero la posibilidad de ensayar con esos ingredientes la emocionó. Era como recibir una invitación. La materia prima, más que el dinero, era una posibilidad. La voz de Ethan, que había aprendido a tararear la canción de Victoria, resonó bajo la barra. La mejor corona es la que tiene historia. La frase, dicha por un niño de 5 años, con la sinceridad de quien no complica los asuntos, sonó como un dictamen. Nathan la repitió en su cabeza, como si fuera un credo. No quería que la corona se convirtiera en un precio. Quería que fuera una historia compartida. El diner continuó con su pulso habitual, entre pedidos, conversaciones y música. Victoria, atrevida, no solo cocinó, improvisó. Prendió el fuego con la confianza de quien no tiene nada que perder, y la voz en alto agregó una pizca de azúcar donde nadie lo hubiera puesto. Los clientes hicieron el gesto más viejo del mundo. Se quedaron a mirar cuando un plato parecía contar algo propio. Rosie aplaudió desde la ventana del horno. Margaret, a distancia, sonrió con cautela. Esa noche, Nathan se quedó hasta tarde. Ethan se quedó dormido en la banqueta con la corona apoyada en la mesa. Nathan observó a Victoria cantar una vez más, esa vez para un par de jóvenes que hablaban de trabajos y exámenes, y su decisión se endureció con una determinación temblorosa. Ayudaría, pero con reglas. No mentiría en lo fundamental, su intención de ver si su hijo podría tener una madre por elección, no por un cheque.
No quería controlar el resultado, quería ofrecer una puerta. Sin embargo, ya había cruzado la primera línea de la discreción. Al partir, dejó una propina que Rosie miró y comentó con un guiño: «Tienes que enseñarle a tu hijo a despachar los martes». Fue un comentario banal, pero Nathan lo escuchó como una sentencia de deber. En la calle, la noche olía a lluvia reciente y gasolina. Subió a su coche sencillo y por un instante pensó en volver a su vida antigua. En cada semáforo, su cabeza le recordaba que el amor no se planifica con estrategias, pero su corazón, ese algo que no tenía balance en un estado de cuenta, anhelaba probar que podía errar con buenas intenciones. El envío al concurso quedó hecho esa misma noche. Una inscripción anónima, la promesa de un paquete con ingredientes, la expectativa de que Victoria llegara. Al confirmar, una frase cruzó por su pensamiento, tan clara como contundente: «Si esto sale mal, no tendré a quién mirar menos que a mí mismo». No era retórica, tenía que medir consecuencias, y una de ellas era el derecho de Victoria a decidir sobre su propia vida sin cargas ocultas. En la madrugada, al volver al apartamento, Nathan se sentó en la cocina y miró la libreta de recetas de su esposa. Habían pasado 2 años desde que un accidente le había arrancado a la persona con la que había imaginado levantar a su familia. Había pagado médicos, funerales, silencios. Ningún pago había restaurado el sentido de las canciones que ahora oía en un diner. Ninguna suma había reescrito el nombre mamá en la imaginación de su hijo. El plan entonces era una prueba de humildad y riesgo. Un padre que se quitaba la coraza para ver si aún podía aprender. Pero también era una intervención peligrosa, pues pensaba manipular el escenario sin la autorización de la protagonista principal. Ethan, por la mañana, entró al comedor con la corona un poco más doblada. Trajo para su padre un dibujo, un pastel con la vela encendida y 3 personas alrededor. «Así», dijo solemnemente, «las familias pueden ser 3». Nathan tuvo que contener la emoción para no quebrarse delante del niño. Prometió, con una voz que él mismo quiso creer creíble, que intentarían construir algo juntos. Victoria, mientras tanto, miraba la caja de ingredientes como si fuera un enigma. Había una nota sin firma que decía simplemente «con esperanza». Eso fue suficiente para encenderla, pero también la dejó con una pregunta cortante: ¿qué le debía a un benefactor invisible? Estaba acostumbrada a depender de sí misma hasta donde era posible. Aceptar ayuda sin preguntar parecía una rendición que no estaba dispuesta a consumir sin reflexión. Sin embargo, la posibilidad de aprender en serio la entusiasmaba. Victoria decidió que consultaría con Rosie antes de actuar. La dueña del diner tenía una honestidad práctica que cortaba las moralinas. Rosie le dijo que aceptara los ingredientes y que se inscribiera si quería, que a veces la vida te tiraba una cuerda y tocarla era un riesgo que merecía la pena. Cuando Nathan se enteró de que la caja había sido abierta y que Victoria había empezado a practicar, sintió una mezcla de alivio y culpa. No había hablado con ella, no le había pedido permiso. La línea entre la ayuda y la manipulación se había vuelto de un color gris que no le gustaba. Aún así, reconfortaba la idea de que la receta de la abuela y su voz podían tener una oportunidad real en el concurso. Se imaginó a Victoria iluminada por la luz del escenario, a Ethan aplaudiendo desde la primera fila con su corona desordenada, a Margaret riendo en la oscuridad, ahora que la vida, de algún modo, volvía a tener sonidos compartidos. Esa noche, mientras escribía en un folio un plan mínimo para su propia educación doméstica, aprender a cocinar, bajar el ritmo del trabajo, estar más presente, Nathan escuchó por última vez la canción que Victoria había inventado para Ethan. La melodía se quedó girando en su cabeza como un ancla. Sabía que el siguiente paso lo acercaría a algo más peligroso: implicarse sin revelar la verdad. Se prometió que sería cuidadoso. También supo, en ese momento exacto, que algunas pruebas de amor se equivocan pero enseñan. Si iba a comenzar bien, tendría que aprender a aceptar que los errores no se borran con provisiones, se reparan con veracidad. La madrugada lo encontró escribiendo una nota que pensó intencional leer algún día. Era una promesa a sí mismo y a su hijo.
Si la ayuda llegaba a cambiar algo, sería con tiempo y con honestidad. Si la ayuda rompía algo, asumiría las consecuencias. Cerró la libreta, miró la corona de papel que aún reposaba en la mesa y por primera vez en meses compuso una canción mala junto a Ethan antes de dormir. 2 acordes, una letra simple que hablaba de regresar. La canción no era perfecta, pero cuando la escuchó en la voz de su hijo, sonó a hogar. Al día siguiente, dejó un sobre en la caja registradora del diner con su nombre falso. No era una carta, era solo un gesto de impulso y cobardía a la vez. Si quería ayudar sin afectar la agencia de Victoria, debería hacerlo de modo que el talento fuera el criterio. Pero también era inevitable, quien oculta la verdad suele terminar preso de su propio secreto. Nathan lo sabía, y sin embargo, apretó el sobre y se lo entregó a la suerte. Fue un acto pequeño, casi ritual, con el crédito de la necesidad marcándolo como único. Victoria encontró el sobre en un momento en que la tienda estaba tranquila. Lo abrió con las manos que habían aprendido a no temblar, y la nota dentro decía: «Te creí capaz», sin firma, sin explicación. La frase, absurda en su simplicidad, la llenó de una mezcla de gratitud y desconfianza. ¿Por qué alguien le creería capaz sin conocerla? ¿Qué ganaba un desconocido con ponerle la puerta al talento? Esa noche, mientras alumbraba la cocina con una lamparita vieja, Victoria probó las especias nuevas que habían llegado en la caja. Ethan, que la visitó con Marcus para dibujar coronas adicionales, la miró con ojos de asombro. «¿Me vas a enseñar a hacer una corona así de grande?», preguntó, y Victoria respondió cantando: «La corona se hace con historias, no con tijeras». El niño se reía. Marcus se quedó callado, comiendo pan con la mirada distante de quien tiene pocas certezas. Nathan, al otro lado del vidrio, observó la escena con una mezcla de deleite y culpa que le pesaba en el pecho. La sutil intriga se fortalecía. Había una posibilidad de que, si las cosas seguían así, la vida de Victoria cambiara. Había también la certeza de que prolongar la mentira sería un veneno. Nathan lo sabía, y sin embargo, apretó el sobre y se lo entregó a la suerte. Fue un acto pequeño, casi ritual, con el crédito de la necesidad marcándolo como único. Victoria encontró el sobre en un momento en que la tienda estaba tranquila. Lo abrió con las manos que habían aprendido a no temblar, y la nota dentro decía: «Te creí capaz», sin firma, sin explicación. La frase, absurda en su simplicidad, la llenó de una mezcla de gratitud y desconfianza. ¿Por qué alguien le creería capaz sin conocerla? ¿Qué ganaba un desconocido con ponerle la puerta al talento? Esa noche, mientras alumbraba la cocina con una lamparita vieja, Victoria probó las especias nuevas que habían llegado en la caja. Ethan, que la visitó con Marcus para dibujar coronas adicionales, la miró con ojos de asombro. «¿Me vas a enseñar a hacer una corona así de grande?», preguntó, y Victoria respondió cantando: «La corona se hace con historias, no con tijeras». El niño se reía. Marcus se quedó callado, comiendo pan con la mirada distante de quien tiene pocas certezas. Nathan, al otro lado del vidrio, observó la escena con una mezcla de deleite y culpa que le pesaba en el pecho. La sutil intriga se fortalecía. Había una posibilidad de que, si las cosas seguían así, la vida de Victoria cambiara. Había también la certeza de que prolongar la mentira sería un veneno. Nathan caminó de regreso a su apartamento, con la sensación de que había comenzado un experimento emocional en el que, si algo salía mal, la factura no la pagaría su dinero, sino la confianza rota de una mujer que no merecía una trampa. Esa noche, antes de quedarse dormido, Nathan repasó los rostros que habían llegado a formar su nueva cotidianeidad. Ethan con la corona de papel, Victoria con su voz atrevida, Margaret con su mirada prudente, Rosie con la apertura paternal de su local, Marcus, que representaba la fragilidad que Victoria cuidaba. Comprendió que su plan, por lo bien intencionado que se sintiera, necesitaba límites que todavía no tenía claros. Puso la mano sobre la libreta de recetas y prometió que lo que iba a hacer debía honrar la voluntad de Victoria, o, de lo contrario, sería retirado antes de convertirse en una imposición.
Afuera, la ciudad nunca duerme, pero dentro de la cocina del diner, con la luz amarilla y el eco lejano del jukebox, empezaba a cocinarse algo que no era únicamente un plato. Era una posibilidad de familia, imperfecta y frágil, que necesitaba ser regada con paciencia y verdad. Nathan cerró los ojos y por un segundo pudo imaginar el momento en que lo diría todo. El porqué de su presencia, la razón de los paquetes, su miedo a que Ethan siguiera preguntando. Si lo decía, sabía que podía perderlo todo. Si no lo decía, ya estaba escribiendo la primera página de una herida que tal vez tardaría años en sanarse. Decidió finalmente dar un paso que no podía desandar. Inscribió a Victoria en el concurso. No era un cheque ni una fachada elegante, era una puerta. Pulsó enviar con las manos que habían aprendido a cerrar negocios de miles de millones, y al hacerlo, sintió que por primera vez su vida estaba en manos de otra persona. Luego, después del clic, la duda vino como una ola fría. ¿Había cruzado la línea? El gesto, minúsculo en términos financieros, era sísmico en el terreno del alma. La mañana siguiente prometía ser el primer examen. En el diner, la luz del sol atravesó los cristales y Victoria llegó con la receta de su abuela en la palma, lista para ensayar. Nathan, sentado en la mesa de siempre, sintió el pulso de una culpa que no sabía aún cómo pedir perdón. Y mientras Victoria tarareaba la melodía que ahora parecía pertenecer a todos, una voz interior le recordó la advertencia de Margaret, que la ayuda no venga con deuda. Nathan miró a Ethan, que equilibraba la corona de papel como si fuera un cetro frágil, y supo que cualquier decisión que tomara a partir de allí sería juzgada no por su intención, sino por el efecto sobre los demás. En algún lugar, entre el latido del clic y el olor a pan recién hecho, la historia empezó a moverse. No era el final de nada, sino el instante en que el primer dominó caía y nadie todavía sabía cuántos seguirían su rumbo. Nathan se quedó en silencio, con la respiración contenida, mientras la voz de Victoria, atrevida y clara, llenaba el diner de una canción que hablaba de segundas oportunidades y recetas que curaban más que el hambre. La respuesta de la ciudad aguardaba, y con ella la posibilidad de que la honestidad y el remordimiento tuvieran que encontrarse bajo la luz cruda de un escenario. El día del concurso llegó como una ola que no esperó permiso. Salió el sol tímido y el cielo de la ciudad tenía ese azul que amplifica los colores. Las especias parecían más cálidas, la madera del diner respiraba aceite y dulzor de pan recién horneado. Nathan se levantó antes del amanecer con una ansiedad que no tenía nada con juntas ni cifras. Era la tensión de quien ha apostado a algo mucho más tenue que dinero. Había dejado instrucciones claras para Margaret: reducir viajes de trabajo, atender llamadas solo en casos extremos y nunca, bajo ninguna circunstancia, interferir en la competencia. La regla principal era simple y la repetía como un mantra: permitir que la elección fuera de Victoria. Si ganaba por su habilidad, sería suyo. Si no, también tendría que aceptarlo. Victoria, por su parte, se presentó al recinto con la libreta de su abuela doblada en el bolsillo del delantal, como quien lleva un santo escondido. Sus manos estaban manchadas todavía de la prueba final en el diner. El guiño de Rosie cuando la despidió le había dado la confianza que a veces la valentía no logra obtener por sí sola. Marcus se pegó a su pierna y le dio un dibujo de coronas que había hecho esa misma mañana. El niño no comprendía del todo la magnitud del evento, pero sabía, con la lógica de los pequeños, que aquello le daba a Victoria una posibilidad. Ella lo acomodó en su regazo y le susurró una promesa: si vuelvo, te enseño a freír huevos como un campeón. El concurso olía a aceite, a nervio, a tiempo que corre. Cocinas en paralelo, mesas con ingredientes alineados como soldados, un jurado que examinaba no solo sabores sino historias. Había cámaras, pero también gente sin cámaras, expertos, vecinos que venían por la curiosidad y la comida, y un silencio previo a la prueba que parecía marcar el compás. Victoria desplegó su plan con la calma de quien confía en la memoria más que en la improvisación. Sacó de su bolsillo la libreta de la abuela y frente a la mesa comenzó a construir su plato. La carne con la salsa que era historia, la guarnición que era abrazo, el gesto pequeño de untar pan que era recordatorio. Nathan lo observó desde una fila discreta. Se había prometido reaparecer como espectador sin interferir. La condición más difícil era no aplaudir cuando su corazón quisiera hacerlo.
Su pulso se aceleró cuando vio cómo Victoria, con una soltura que no admitía dudas, mezclaba, probaba, volvía a probar. La música que siempre la acompañaba, esa melodía que había nacido en el diner y que ahora tareaba para concentrarse, parecía darle ritmo a cada movimiento. A su alrededor, los otros competidores hablaban de técnicas, de texturas, de presentaciones. Victoria hablaba de la abuela, de las manos que doblaban la masa, de por qué una cucharada podía ser una historia. La prueba tuvo sus tiempos límite y sus pequeños desastres, una salsa que casi se corta, un horno que tardó en responder. Pero había en la manera de Victoria una audacia que no era arrogancia, era la firmeza de quien ha vivido suficiente para saber que el error no lo define todo. En el momento de emplatar, su plato tenía esa desproporción que el jurado suele amar, apariencia humilde, sabor que explotaba en capas. Cuando el primer juez probó, sus ojos se humedecieron sin pudor. El segundo guardó silencio largo y el tercero cerró un par de veces los párpados como si quisiera conservar el recuerdo. «Comida con historia», murmuró uno, y la frase viajó como una bendición. En el backstage, Victoria intentó no dejar que la emoción la invadiera. Respiró hondo, se limpió las manos y se acordó de Ethan, de la canción que se repitió en sus visitas y de la corona que ahora estaba quizá en una mesa de la casa donde la había dejado, arrugada pero simbólica. Quiso aferrarse a esa pequeña imagen para no volverse prisionera de la mirada ajena. Cuando anunciaron a la ganadora, el nombre de Victoria salió como una ráfaga, ovación, flashes, manos que la buscaban para abrazarla. Era un momento en el que la ciudad le rendía un tributo que, hasta ese instante, nunca había pedido. Subió al escenario sin saber que justo detrás del telón, el rumor ya había escalado hasta convertirse en señal. El asistente apareció con una carpeta, con una prisa que olía a noticia. Paró junto al micrófono, sonrió en un ángulo que no alcanzó a sonar honesto y dijo algo que tenía la intención de darle contexto. A este premio no habría sido posible sin el apoyo de un benefactor que ha querido permanecer en la sombra hasta hoy. Creemos en la transparencia, así que el patrocinador ha pedido que su nombre sea conocido. Las cámaras giraron, la audiencia respiró. Alguien en la primera fila murmuró el apellido y luego la palabra explotó en el recinto como antisequedad. Cole. Victoria sintió cómo el ambiente se cerraba. Su premio se volvió de pronto un objeto observado por una lupa moral. El asistente, quizás sin mala intención, leyó algunas líneas de un comunicado que la prensa ya estaba repitiendo, que un hombre adinerado había inscrito bajo un seudónimo, que había enviado ingredientes, que el paquete había llegado sin firma. La lógica pública dibujó en minutos la imagen del rico que decide la suerte de la pobre con un gesto paternalista. No fue la verdad completa, no fue la intención que había querido Nathan, pero era la versión que la noticia necesitaba para inflamarse. Victoria se quedó allí con la libreta de la abuela aún en la mano, sintiendo que su logro era ahora una cosa de debate. Alguien la empujó ligeramente en la espalda con un abrazo mecánico. Otra mano trató de ofrecerle micrófono. Ella no quería hablar. El ruido en su cabeza era una mezcla de orgullo, rabia y humillación. El público necesitaba héroes claros, y nadie parecía encontrar espacio para la confusión. En la platea, entre rostros y teléfonos que grababan, Nathan vio cómo la sonrisa de Victoria se disolvía. No necesitó ver las cámaras para saber que la historia iba a tomar un camino oscuro. La inocencia de un gesto había sido interpretada como prensa. Corrió entre la gente hasta el lateral del escenario, sin pedir permiso. Había en su pecho una urgencia sin denominación, explicarle, antes de que la narrativa se solidificara, que la ayuda no fue una compra de gratitud. Encontró a Victoria con la mirada fija en un punto que no existía, y la voz seca. «Victoria», dijo sin pensar en filtros. Ella lo miró y por un instante su cara fue la de una persona a la que le han cambiado las coordenadas. Sus labios temblaron. ¿Tú sabías?», preguntó, y la pregunta fue un golpe. «Quería que tu triunfo fuese tuyo, no comprado», intentó decir él, con la ventaja impúdica de la voz temblorosa. No quería que supieras que fui yo». Ella lo miró como si intentara clasificar su presencia. ¿Era un amigo, un admirador, un padrino oculto?
Su rostro trazó una geografía de decepción. ¿No querías que supieras? ¿O no querías que supiéramos que tú decidiste por mí? La pregunta era más punzante de lo que la competencia había merecido. El público empezó a empujar, a murmurar. Un reportero se acercó con el micrófono al frente. Algunos teléfonos captaron el intercambio y en segundos la escena ya tenía subtítulos. Victoria dejó el micrófono sin hablar. No aceptó la palmada compasiva que algunos le ofrecieron. Salió del recinto y en la calle respiró aire que sabía a invierno y a humo de escape. La sensación de traición, más que la vergüenza, la invadía. No por los ingredientes ni por el premio, sino porque había sido objeto de una manipulación emocional. Alguien había decidido intervenir en su trabajo sin su conocimiento. «Esto me coloca en deuda», dijo, cuando Rosy, que llegó en cuanto supo, la alcanzó en la acera. «Me colocó en deuda y en espectáculo. No se trata de la plata, se trata de quién decide por mi vida». Rosy la abrazó con la fuerza de quien ha dirigido una cocina toda la vida y entiende que el orgullo funciona como la sal, imprescindible y peligroso en exceso. Marcus, que no entendía el alcance de lo que había pasado, la miró con ojos incansables y ofreció un abrazo inocente. Victoria, sin soltar al niño, dejó caer la libreta de la abuela sin darse cuenta. La página con la receta quedó a la vista y el viento la abrió como quien revela un secreto. La noticia corrió rápido, portadas digitales, comentarios, algún bufón moral que explicó la manipulación con frialdad técnica. Nathan intentó controlar la narrativa con mensajes que sonaban más a disculpa que a explicación, pero la mecánica de los escándalos no espera que uno tenga buenas intenciones. Lo que importa es la trama que se conecta con prejuicios. Para muchos, el gesto fue paternalista. Para otros, fue simplemente una buena obra con fallas de método. En ambos casos, Victoria se sintió herida, y la herida, como suele suceder, le puso un filtro a todo lo demás. Nathan dejó de ser un espectador. Regresó al apartamento donde Ethan esperaba con inocente expectativa. El niño no alcanzaba a comprender por qué su padre volvía con la mirada enjuta. ¿Ganó la tía Vicky?, preguntó Ethan al verlo, con la corona de papel en la cabeza. La corona seguía siendo el símbolo, arrugada sí, pero con historia. Nathan tuvo que aguantarse las respuestas fáciles. Sí, dijo finalmente. El niño aplaudió contento, y la alegría pura del hijo pareció doler más que cualquier reclamo público. Sabía que debía hacer algo que fuera más que una disculpa. No quería que su reparación fuera un gesto público que la prensa usara para completar la historia redentora del millonario arrepentido. Margaret, como una brújula moral infalible, le recordó que la restitución debía ser concreta, legal y libre de condiciones. «Haz un trust», dijo, sin rodeos. «Pon dinero y gestión profesional que no dependa de tu palabra mañana. Y escribe. No intentes arreglarlo con excusas, explica. Deja la puerta cerrada y permite que ella decida abrirla». Nathan siguió el consejo, no porque Margaret se lo dijera, sino porque en el fondo sabía que las palabras jamás podían sustituir la estructura del arrepentimiento. Puso la noche en blancos y comenzó a actuar. Contactó abogados que crearon un fondo con un nombre neutro, una fundación cuyo propósito era financiar la educación culinaria y el emprendimiento de cocineros emergentes sin condiciones personales. Depositó una suma que cubría no solo la matrícula de la escuela que Victoria soñaba, sino la posibilidad de montar un espacio piloto. La plataforma de la fundación estaba diseñada para recibir aplicaciones y autogestionarse mediante un comité independiente. Quería que la ayuda no se presentara como una deuda hacia él. Quería que fuera una herramienta que Victoria pudiera usar sin sentir que debía nada a una persona que la había usado como experimento. Además, escribió una carta que intentó ser honesta hasta la médula. No buscó argumentos para disolver la culpa, no intentó excusas religiosas ni económicas. Admitió su error con el peso que correspondía. Explicó su soledad, su deseo de que Ethan tuviera una figura maternal, cómo ese deseo lo llevó a cruzar límites. No justificó el acto, detalló, sin edulcorantes, los pasos que había tomado para reparar. El trust, los recursos disponibles, la disposición a renunciar a cualquier control sobre el destino del dinero. Al final, cerró con una petición de tiempo.
Que no fuera una demanda de perdón instantáneo, sino una oferta de espacios donde, si Victoria lo consideraba, podría reconstruir el diálogo. No dejó la carta en manos de la prensa ni la publicó en redes. La puso en un sobre y la dejó en el diner, sobre la mesa donde Victoria solía dejar sus cosas. Rosie, con el mismo sigilo con el que siempre hacía las cosas que importaban, la encontró y la guardó en su bolsillo hasta el momento oportuno. No era una entrega inmediata, era una promesa acompañada de la paciencia que el daño reclama. Los días siguientes fueron una lección de silencio para Nathan. Cumplió la promesa primero a sí mismo. Redujo sus viajes, fue a casa a cenar, estuvo presente en las rutinas. Quiso demostrar que sus palabras no eran solo viento. Aprendió a preparar la salsa de la libreta, tropezó, rompió platos, rió con Ethan mientras miraban la televisión y practicó la estrofa de la canción que Victoria había inventado. A veces se sentía torpe como un aprendiz, otras terriblemente humano. En la empresa, sus colaboradores notaron el cambio. Menos llamadas nocturnas, delegación real, una disposición que parecía decir que había elegido un orden de prioridades distinto. No lo anunció, lo vivió. Mientras tanto, Victoria tuvo que enfrentar varias cosas: la fama inesperada, el juicio social y la decisión sobre el premio. El trust existía, pero la posibilidad de aceptar ayuda que nacía de un engaño la incomodaba. Rosie, con su pragmatismo, le planteó la administración de la suma. Puedes tomar la beca y crear tu proyecto de la manera que quieras. No tienes que darle gracias a nadie, que sea para ti. Marcus, con su inocencia, la miró como siempre y le dio la fuerza que los niños regalan sin condiciones. Victoria no necesitaba dinero exactamente, necesitaba legitimidad, autonomía y elección. Eso fue lo que la llevó a consultar con un abogado del barrio, una mujer con voz segura que le explicó las formas legales. Aceptar el concurso, rechazar condiciones, recibir recursos a través de la Fundación Independiente. Puedes llamarlo una herramienta, dijo la abogada, y decidir el uso sin que nadie te diga cómo. Pasaron semanas. En la ciudad, la historia perdió intensidad en los titulares, que ya buscaban nuevos ejemplos de escándalos y redenciones. En el diner, sin embargo, las cosas no volvieron simplemente a su anterior cadencia. Había una especie de costura aún fresca que se notaba en la forma en que Victoria saludaba a Nathan, corta, medida, sin flojera afectiva. Margaret continuó siendo puente y juez. Lo empujaba a hacer, a reparar y a no caer en la necesidad de una gratificación inmediata. Nathan le dejó al diner un documento donde constaba el trust y la información legal necesaria para que ella, si lo deseaba, acceder sin intermediarios. Victoria lo examinó con la cautela de quien no quiere que su independencia dependa de buenos sentimientos. Lo que la movió no fue la suma, sino el que alguien hubiera pensado en algo más que regalías. Sin embargo, en el pecho llevaba la herida de la manipulación. No desaparecía con papeles. Un gesto, por grande que sea, puede prolongar el daño si no viene acompañado de verdad. Por eso regresó a la libreta de la abuela, a la receta, a la música que la sostenía. Se inscribió en una escuela con un cupo que pagó parcialmente con el apoyo del trust, pero decidió que también pondría su propio tiempo y esfuerzo para que el proyecto fuera realmente suyo. Así se aseguraba de que no hubiera dependencia. Una tarde, Rosie llamó a Nathan con la neutralidad de quien no quiere tomar partido pero sí cuidar la paz. «Ella quiere hablar», dijo. La frase fue simple y dejó a Nathan con la sensación de que había llegado un puente, pero que cruzarlo podía significar ser juzgado. No pidió condiciones, solo propuso una hora y un lugar, el diner, a la hora en que la luz baja se convierte en una ternura difícil. Nathan aceptó, pero antes de presentarse escribió otra nota, esta vez más corta, que sería su introducción. Sin reproches, sin demandas, solo responsabilidad. El encuentro en el diner tuvo la gravedad de un tribunal íntimo. Victoria estaba de pie detrás de la barra, con la libreta cerrada y la corona de papel doblada en la servilleta. Ethan jugaba detrás de ella con Marcus, ajeno a la tensión. Rosie, con la experiencia de quien ha presenciado reconciliaciones y rupturas en la cocina, servía café sin prisa. Nathan llegó con la voz baja,
con la cara marcada por noches de insomnio y manos que ya no necesitaban apretar un maletín para existir. Se paró frente a Victoria y antes de hablar dejó espacio para que ella estableciera la pauta. «No vine a pedir perdón apresurado», dijo él con claridad. «Vine a asumir. No te pedí permiso y por eso fallé en respeto. Hice algo pensando en mi hijo y en el miedo, no en tu derecho a decidir. Si quieres, puedo marcharme y no volver nunca. Si quieres que lo hablamos con calma». Victoria lo miró con una mezcla de cansancio y firmeza. Su voz fue contenida, pero nítida. «Lo que hiciste me puso a mí como objeto de una historia que no pedí. Hay una diferencia entre ayudar y decidir. Podrías haber preguntado, Nathan. Podrías haber sido honesto. No acepto la idea de que tu deseo paternal justifique la manipulación». No pidió lágrimas, pidió explicaciones, no gritó, pidió límites. Él le habló entonces, sin adornos, contó su soledad, la memoria de su esposa que lo perseguía como una canción triste, la pregunta de Ethan que lo había convertido en alguien dispuesto a cruzar límites. No fue para justificar, sino para mostrar. Leyó una parte de la carta que había dejado, no como estrategia emotiva, sino para que ella oyera su voz en la sinceridad. No exigió perdón, sabía que no era suyo, ofreció acciones, el trust, el compromiso de cambiar sus prioridades, la promesa de ser un hombre responsable. Victoria escuchó y guardó silencio, porque la contención era parte de su modo de procesar. No iba a dar una respuesta inmediata, no le debía ese regalo. Pidió tiempo, que sus decisiones no se hiciesen por presión ni por la expectación de otros. En los meses que siguieron, la relación se fue recomponiendo con pasos pequeños y a veces ásperos. Nathan mantuvo la promesa de estar presente con Ethan. Llevaba al niño a clase de música, aprendió a hacer coronas de papel con pulso torpe, y se ofreció para cocinar en las noches en las que Victoria practicaba en la escuela. La transferencia de responsabilidades fue real, menos auroras en oficinas, más cenas, más consultas con pediatras. En la empresa delegó proyectos, dejó que otros lideraran. No fue un cambio teatral, fue una reconfiguración de vida que le costó y que por eso sirvió de evidencia. Victoria no volvió de manera inmediata a su antiguo lugar de confianza con él. Mantuvo su independencia financiera parcial y se dedicó a la escuela con la intensidad de quien ha ganado un pasaporte a una profesionalización que quería. El proyecto que financió la fundación empezó a andar, un espacio piloto en un barrio cercano, pequeñas cenas de prueba donde la gente pagaba lo que podía y donde la receta de la abuela se servía con un relato que daba contexto. La comunidad respondió con cariño y con críticas útiles, y Victoria aprendió a poner límites a las ofertas y a aceptar ayuda cuando sabía que no venía envuelta en una deuda emocional. Hubo momentos de retroceso, un titular que reavivó la polémica, un comentario ofensivo en redes, la tentación de atacar despóticamente a quien había juzgado sin conocer. En una de esas olas, Rosie fue la que recordó a Victoria la razón por la que cocina. Porque te hace feliz, porque curas con sabores. Y la música volvió a ser refugio. Victoria retomó el hábito de cantar en el diner, microactuaciones que ya no buscaban impresionar, sino sostener. Cada vez que entonaba la melodía que había nacido para Ethan, el local se apagaba por un instante y la gente escuchaba la verdad simple y directa de su voz. El niño, Ethan, fue testigo y a su modo receptor de la reconstrucción. Su amor por Victoria siguió siendo sin condiciones, la corona de papel era ahora menos objeto sagrado, y más recuerdo de cómo las cosas cambian. En una tarde en la que el otoño tímido comenzaba a colorear las hojas, Ethan le ofreció a Victoria una corona nueva, hecha con más cuidado y tinta, como símbolo de que las historias pueden rehacerse. Victoria la aceptó con una sonrisa que tanto decía, que a veces la reparación es acto de coraje. La primera conversación verdadera después del escándalo fue sencilla y con límites claros. Victoria llamó a Nathan y acordaron verse sin testigos, sin cámaras, con la intención de hablar de futuro y no de pasado. Ella puso la condición de la honestidad total y de no presuponer un perdón inmediato. Él aceptó. En esa conversación cerrada, él relató los pasos de la fundación, le mostró papeles, le ofreció transparencia en la gestión.
Ella pidió que la fundación tuviera un comité con representantes de la comunidad para evitar que cualquier mano única tuviera el control. Fue un gesto audaz. Victoria no quería el dinero como retribución, quería participación. Nathan no lo dudó. Cambió los estatutos para incluir miembros independientes, personas de cocina y de la comunidad. Lo hizo porque aceptó que la restitución no era una factura que se paga una vez, sino un proceso. No pretendió borrar el daño con papeles, reconoció que la legitimidad se gana con actos que respeten la voluntad de la otra persona. El gesto pareció, a los ojos de Victoria, tan importante como el dinero. Hubo una etapa de convivencia acompañada de cautela. Cenas juntos con Ethan presentes, ejercicios domésticos donde Nathan dejó que Victoria enseñara y no impusiera su presencia. Fines de semana en los que él cocinaba mientras ella afinaba la melodía. No fue un romance cinematográfico inmediato, fue un trabajo de dos almas que entendían que el amor se consigue con jornada y con límites. Nathan pidió perdón muchas veces sin esperar verificación de su eficacia. Victoria, cuando lo consideró, le devolvió la conversación con gratitud por las acciones y reproche por los silencios. La comunidad fue testigo y actor. Margaret siguió siendo la voz de la prudencia, Rosie la de la hospitalidad incondicional, Marcus el recordatorio de la fragilidad. A veces la gente comentaba, y otras callaba, pero se fue creando un tejido que no dependía de la fama ni del escándalo, sino del cotidiano. La fundación, por su parte, comenzó a recibir postulaciones de cocineros que querían estudiar, y Victoria tuvo la posibilidad de elegir proyectos que no la ataran a una sola identidad. Ser cocinera, ser cantante, ser madre de un amigo que siempre hacía coronas. El reencuentro definitivo, el que marcó el paso a una convivencia más estable, ocurrió de forma humilde. No fue una declaración teatral, en un escenario ni una escena perfecta. Fue un martes por la tarde en el diner. Victoria estaba afinando una receta nueva mientras canturreaba. Ethan había hecho una corona con papel reciclado y la dejó sobre la mesa main, luciéndola con orgullo. Nathan entró sin cámaras ni anuncios y, como tantas veces, se sentó en la esquina. Ella lo miró, ya no con la desconfianza aguda del principio, sino con una curiosidad prudente. Se acercó con una bandeja y le puso delante un plato que había creado en equipo, una versión de la receta de la abuela con una variación moderna que Nathan había aprendido a preparar torpemente en la cocina de casa. No hubo discursos grandilocuentes, hubo manos que trabajaban juntas. ¿Sigues pensando que la mejor corona es la que tiene historia?, preguntó Victoria, con una sonrisa que esta vez tenía filo de esperanza. Nathan contempló la corona de papel hecha por Ethan, desgastada pero reforzada con cinta, y respondió, sí, pero creo que la mejor corona es la que se hace entre varios. Ella rió, y la risa fue pequeña y sincera. No era el final de nada, sino un inicio de reparación continua. Se acordaron de reglas, transparencia, límites y la decisión de no usar a Ethan como moneda de cambio. Él prometió que su paternidad sería prioritaria por decisión y no por culpa. Ella exigió que cualquier ayuda futura viniera con su consentimiento explícito. Ethan, que había escuchado algo, se levantó y les presentó la corona nueva como si fuera un cetro de gobernanza. Ahora somos 3, dijo con autoridad de niño. Victoria se inclinó y besó la frente del pequeño. Nathan la miró con ternura. La canción Leitmotiv volvió a surgir. Victoria tarareó la estrofa que había enseñado y Ethan se unió con una voz pequeña. La melodía llenó el diner y por un segundo la ciudad entera volvió a su lugar. La corona, aunque frágil, se mostró como símbolo, no de un final perfecto, sino de la perseverancia que obliga a coser las cosas con paciencia. En el último plano, la familia no era todavía un tejido sin falta, había cicatrices visibles y tareas por delante. Pero la escena cerró con Nathan lavando platos mientras Victoria organizaba la mesa, Marcus corriendo a reclamar un puesto en la cena, Rosie sirviendo café y Margaret mirando desde la puerta con una satisfacción contenida. Ethan, en medio de todo, colocó la corona en la cabeza de ambos como si impartiera una bendición sencilla que no pedía nada a cambio. La cámara imaginaria se aleja y la melodía se queda. La voz de Victoria, atrevida y cálida, recordando que los errores se reparan con actos y que el amor verdadero requiere paciencia, honestidad y la humildad de aceptar que nunca se termina de aprender.
Si esta historia te llegó al corazón, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos lees. Y si quieres seguir viendo historias donde el amor se construye con verdad, suscríbete y acompáñanos en la próxima.